¿Cómo están? Una vez más en Panorama Económico, que se emite por TV1. Hoy contamos con la presencia del maestro Héctor Giuliano, que es licenciado en Administración, especialista en temas de finanzas y deuda pública, y por sobre todo, una gran persona, un gran amigo, y en este canal TV1, junto con Horacio Cañi y Raúl Canicova, conduce el programa Crisis y Conflictos del Siglo XX, que ha sido un programa que ya se ha convertido en un clásico del canal y que recomendamos con mucho entusiasmo, y que ya va por las más de 70 entregas, ¿no? Héctor, bienvenido y muchas gracias por venir. Bueno, recíprocamente, Luis Alberto, muchas gracias a vos por la invitación. Vos estás llevando con este programa Panorama Económico, la verdad, un seguimiento, un monitoreo de la situación muy completo, y espero que estas entrevistas complementen lo que vos vas diciendo en base a las novedades que cada uno tiene o los enfoques que uno aporte. Así que desde ya, gracias y estoy a tu disposición. No, los agradecidos somos nosotros, y el aporte de Héctor en cuanto al estudio de la problemática del endeudamiento y las recientes medidas tomadas por este gobierno van a ser muy valiosas y van a ser objeto del programa del día de hoy. Antes de dar la palabra a Héctor, quisiéramos pasar 3 pequeños videos en donde el presidente de la Nación es duramente contrarrestado en sus argumentos actuales con argumentos del mismo antes de ser presidente. En el primer video vamos a ver que el presidente Milei opina muy duramente en contra de los países que se endeudan. En el segundo video vamos a ver cómo él repudia duramente al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y su papel de prestamista de los países miembros. Y en tercer lugar, vuelta de página, en un reportaje con el periodista Fantino, le cuenta de un modo muy entusiasmado cómo nos vamos a endeudar o cómo nos estamos endeudando. Señor director, cuando usted quiera, pasamos esos 3 videos. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. Institución infinitamente cuestionada en el mundo. Sí. Los libertarios, además lo detestamos al Fondo Monetario Internacional, porque en realidad es una creación de White, un espía ruso, y Keynes. Se imaginarán que amigo, a mí no me resulta Keynes, muy simpático. Entonces, ¿cuál es el punto? Acá dice, no, bueno, pero se lo critica el fondo. Dice, pero acá se quejan porque dicen que el fondo es duro. En realidad, la crítica del mundo con el fondo es que es blando, que es muy laxo. En el caso mío ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? ¿El ajuste a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. ¿La guita que te dieron, para qué es? ¿Para capitalizar al Banco Central? Para capitalizar el Banco Central, básicamente. ¿Cuánto nos dieron? Quiero saber exacto. Mirá, es así, el programa es así. Hay 20.000 millones de dólares del fondo, hay 12.000 millones de dólares del Banco Mundial. ¿12.000 el Banco Mundial? Hay 10.000 millones de dólares del BID, ahí ya tenés 42.000 millones de dólares. Hay 2.000 millones de dólares que es un ripo que hace el Banco Central, con lo cual estás en 44, y además tenés que sumarle que China nos refinanció el swap. Estamos en 49.000 millones de dólares, o sea, cerca de 50.000 millones de dólares fue el paquete. ¿Vos me estás cargando? ¿Adentro del Banco Central? Eso a lo largo de todo el programa, pero digamos, para el mes de mayo ya vas a tener en las reservas del Banco Central 20.000 millones de dólares. Y si el campo te liquide, te sigue entrando guita, o sea, puedes pensar que para fin de año, ¿cuánto
puedes llegar a tener? No sé, digo, ni me preocupo. Ahora tengo tipo de cambio flexible, no me importa acumular reservas. Bueno, regresamos después de escuchar estos 3 videos y bueno, le damos la palabra a Héctor sobre un poco la reflexión de lo que vimos y un poco la reflexión del cuadro de situación a la que estamos inmersos en estos momentos. Bueno, gracias Luis Alberto. 3 comentarios, uno por cada uno de los pequeños videos que vimos, que me parece oportuno hacerlo desde el punto de vista conceptual. La primera, la tradicional idea, el concepto de que el gasto público y por ende el déficit, cuando se paga con impuestos lo paga la generación presente y cuando se paga con deuda lo paga la generación futura. En los tiempos modernos, en mi opinión, ya no existe más, porque la deuda la paga la generación futura y la presente. En este momento, el Ministerio de Economía está haciendo 2 licitaciones mensuales por un promedio que va entre 6 y 8 billones de pesos por quincena. Pongamos 7 para hacer el promedio, ¿no? 7 billones por quincena, ¿no? Pagando altísimas tasas de interés. Los plazos de esas deudas van entre 46, 75 días y 1 año y medio. Entonces, yo muchas veces he reflexionado lo que aprendimos en la facultad acerca de este concepto que repite Milei, de que la deuda la paga la generación futura, es no solamente es relativo, sino que no es cierto, porque lo paga la generación presente y lo pagará la futura indefinidamente. Claro. Me parece importante. Segundo, la contradicción con el comportamiento con el fondo evita comentarios. Y eso sí, con eso me parece oportuno empezar. Los casi 50.000 millones a los que hace referencia Milei, que yo lo vengo citando ya hace varias semanas, por lo siguiente, porque resulta que a 1 año y medio de gestión Milei, nos encontramos con el mismo dilema que se encontró Macri en el 2018, después de 2 años de gestión. Necesito un salvataje, si no entraba en default. Esa es la realidad, ¿no? Porque uno dice, yo siempre digo lo mismo, yo sigo el método, yo analizo hechos, no tengo información especial, ni se puede pensar en tenerla, el gobierno transmite información confusa, pero concretamente estas cifras que citaba, que son de texto oficial, 20.000 millones del fondo, 12 del Banco Mundial, 10.000 del BID y 2.000 del repo. Con esos otros 4.000 millones de repo para los oyentes, los espectadores, lógicamente, repo son préstamos con garantía de títulos públicos, ¿no? Que se recibe de bancos privados. En este caso, un grupo de 5 bancos internacionales que, entre paréntesis, tuvieron también la característica de ser ellos los que proponen la operación, no el gobierno que la requiere, ¿no? El Santander, el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya, el Citibank, el Banco Morgan y el Citi, creo que es que lo cité. ¿Qué quiere? Además, hoy mismo se conoció que el gobierno formalizó un segundo repo por otros 2.000 millones. Se estaba en negociación con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina. Así que estamos frente a ¿qué? A un salvataje. Y también tenemos la promesa del secretario del Tesoro norteamericano. En caso de emergencia. En caso de emergencia, que no tenemos la cifra ahí. Sí, él dejó abierta la cifra, claro, pero lo dijo con todas las letras, sí, que como habían hecho en México en el 75 para el salvataje del tequila, el gobierno norteamericano estaba dispuesto a que, si fuese necesario, reforzarlo. Ahora, ¿cómo se interpreta eso prima facie? Prima facie, estamos en default, es decir, resulta que todo iba bien, tenemos un ajuste exitoso, tenemos superávit fiscal, andamos de maravilla, nos felicita todo el mundo. Pero nos endeudamos y acumulamos reservas por endeudamiento. Claro, pero necesitamos un salvataje. Así es.
Porque este tema es fundamental, porque yo digo, el triunfalismo del gobierno se estrella contra la realidad. Así es. ¿No? Y para aportar simplemente algunos datos a los espectadores. En este momento la deuda a valores de abril, porque todavía no tenemos el cierre de mayo, solamente en cabeza del Estado Central, ¿no? No hablamos de la deuda pública nacional, porque acá no entra el Banco Central, las provincias, municipios, empresas del Estado, fondos fiduciarios, juicios contra el Estado con sentencia en firme, que son un vagón y que es un agujero negro, empezando por el juicio de YPF por 17.000 y siguiendo por el el INDEC de Moreno, de la actualización de los bonos, ¿no? claro. También tenemos una serie de cargas. Solamente en cabeza del Estado Central la deuda suma 485.000 millones de dólares, ¿no? Hay una pequeña diferencia, 12.000 millones, 12.700, que esa es producto de mi agregado, que corresponde a los cupones ligados al PBI, porque los gobiernos siempre lo han considerado deuda contingente. Y yo interpreto que no es así. Lo que es contingente es la fecha y la forma de pago. Claro. Pero la deuda está contraída en firme, la arrastramos. Entonces, piadosamente tratan de disminuir 12.700, pero en las estadísticas oficiales figura. ¿A qué me refiero cuando digo cuadro de situación en materia de endeudamiento? Yo voy a los hechos y a los pocos datos oficiales. Lo tengo acá, cualquier cosa, pero me lo conozco de memoria. El 15 de septiembre pasado, ajustándose a las reglas presupuestarias, el gobierno mandó un proyecto de ley de presupuesto. Bueno, este gobierno tiene una particularidad, que es una irregularidad financiero-fiscal, a mi juicio, gravísima. Quienes hayamos pasado por la Facultad de Ciencia Económica, yo lo tuve como profesor a Dino Yarach, a Herschel, seguía al doctor Lazari en materia tributaria, pero también en finanzas. Se cumpla o no se cumpla, ¿no? Pero consideramos una especie de herejía financiera el hecho de que un gobierno se maneje sin presupuesto deliberadamente, porque no lo quiere tratar en el Congreso. ¿Por qué? Porque el presupuesto, se cumpla o no se cumpla, es la exposición numérica cuantitativa del plan económico de un gobierno. Si no tengo presupuesto, no sé cuál es el verdadero plan de gobierno, ¿verdad? Allí no solamente están las pautas macroeconómicas, sino están las cifras. Entonces yo, cuando llegó el presupuesto, tuve la precaución, bueno, existe todavía, no es que está ocultado, ¿no? Pero se puede conseguir en la página del MECOM, del Ministerio de Economía. Me fijo en el cuadro de fuentes de financiamiento y me encuentro con que, palabra oficial, este año le vencen al Estado argentino, solamente en cabeza del Estado Central, ¿no? Obligaciones para amortizar por 131.000 millones de dólares. SIC. Ahora, ¿qué ocurre con esa deuda? Esa deuda no se va a pagar un centavo, porque hasta el último centavo de deuda por capital o principal se refinancia, recibiendo bono viejo y canjeándolo por bono nuevo. Pero estamos hablando de una cifra de 131.000 millones, a los cuales el gobierno le agrega la previsión de un aumento de deuda de otros 10.000 millones, que por lo que estamos viendo va a exceder con creces esa cifra. Más allá que parte de la deuda que hacía referencia a Milei es en realidad sustitutiva, ¿no? Bueno, el fondo nos presta para que le paguemos al fondo, ¿no? El rodeo que le dicen. El rodeo, o algunas obligaciones se dan para que el gobierno rescate otra deuda, pero igual queda un plus adicional. Y fíjate que hay algunas irregularidades, como las hubo en el préstamo a Macri del 2018,
como es el hecho de que el BID le haya otorgado una línea de 10.000 millones de dólares al gobierno para fortalecimiento fiscal, lo cual para mí constituye una irregularidad grave, porque el BID, como el Banco Mundial, están para prestar contra proyectos o programas. Está fuera del objeto de las entidades. Claro. Está fuera del objeto. Por eso insisto en que estamos frente a un salvataje que desmiente el triunfalismo Milei y que habla claramente de que, bueno, estamos frente a una situación de incertidumbre muy grande, y esto lo está demostrando las reservas de nuestros acreedores. Si no, seguiríamos teniendo un riesgo país de 700 puntos básicos. Ese 700 puntos básicos, aclaro para los espectadores, ¿no? Es la sobretasa por riesgo país que se suma a la tasa promedio internacional, que en este momento está en el orden de un 5%, promedio, sí. Algunos lo tienen más. Ese es del bono del Tesoro norteamericano. Pero te fíjese, Héctor, una cosa. Durante la gestión de Macri, en el movimiento especulativo de abril del 2018, estuvo a punto el gobierno de colapsar políticamente, vino este préstamo de emergencia, Christine Lagarde era la directora ejecutiva del fondo, el presidente era Trump. El salvataje era para que Macri no tuviera que colapsar en su presidencia y eventualmente habilitar una... Exactamente, y eventualmente asegurarse un segundo periodo. No ocurrió. En este caso estamos hablando de un salvataje para una elección de medio término por un par de diputados y senadores. Sí. Y no sabemos lo que va a pasar después de octubre o en inmediaciones de octubre, ¿no? Sí, sí. Incluso uno se fija en las licitaciones quincenales que hace el gobierno. Los cálculos de fechas de vencimiento están medidos para que caigan todos dentro del periodo de este mandato, ¿no? Así es. Incluso este nuevo bono que se ha emitido, el Bonte. Un bono que presenta una peculiaridad, que se suscribe en dólares, pero el bono es en pesos, ¿no? Con lo cual es un refuerzo de reservas o es un adelanto para pago a otros acreedores, que por ahí son los mismos que están prestando, ¿no? Como la deuda es secreta y nuestros acreedores no los conocemos, porque el gobierno no da a conocer la identidad de nuestros acreedores. Y aparte, ¿no? Está el Bopreal 4, la serie 4 del Bopreal también está. La serie 4 del Bopreal. Claro. Y después, claro. Aunque los Bopreal son títulos del Banco Central, claro, y se dan por un equivalente a lo que fue la estatización de deuda externa privada. Se dan para compensar la diferencia de cambio y entregarle la moneda que importadores y empresas que tenían que hacer transferencia de utilidades al exterior no pudieron hacer por falta de divisas del gobierno. Se vuelve a repetir el esquema que motivó en su momento, que, entre paréntesis, las resoluciones fueron hechas por el tándem Cavallo-Liendo en el año 82, después de Malvinas, 82-83, y ratificadas por González de Solar, pero se formalizaron bajo Alfonsín con la firma del entonces presidente del Banco Central, Machinea, que fue el responsable formal de convalidar esa deuda. Que entre paréntesis lo cuento siempre porque me parece una anécdota interesante a tener en cuenta. Para firmar esa estatización de deuda externa privada, Machinea usó como fundamento un informe interno del entonces gerente de deuda externa del Banco Central que lo fundamentaba y que en ese momento era el señor Carlos Melconian, el que redactó el informe que sirvió de base para la estatización de deuda. Pero bueno, no quiero irme lejos. Pero es bueno hacer memoria. Dentro de este cuadro de situación, entonces, si el gobierno tiene que amortizar más de 130.000 millones de dólares en el año, que durante el ejercicio está haciendo colocaciones, está haciendo licitaciones de canje de deuda
con los mismos, son novación de deuda con los mismos o con otros acreedores, ¿no? Porque en los últimos tiempos muchos acreedores privados se retiraron y se dio la misma variante que se estaba dando en forma perversa bajo el kirchnerismo. Entraron a cubrir la compra de esos nuevos títulos el Banco Central y el Banco Nación. Creo, no sé si lo hemos hablado con vos mismo la otra vez, que hubo un telefonazo a último momento al Banco Nación para que le absorbiera 5.5 billones de pesos para que no fracasase la licitación de bonos. Si no, si el gobierno se encuentra con que le vence un bono y tiene que licitar, hacer rollover, es decir, hacer renovación o novación de deuda, o tener que pagarlo cash cuando no tiene dinero para hacerlo, implicaría una caída en default, o sea, está con la guadaña del default encima, ¿no? Dentro de ese esquema, el gobierno, aparte de estar refinanciando su deuda con los vencimientos de estos 130.000 a lo largo del año, está teniendo que sostener el pago de los intereses. Y ahí es donde viene el nudo de la cuestión. Yo siempre he dicho lo mismo, digo, la clave del prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda haciendo cualquier sacrificio, sino que no se la pueda pagar nunca, porque el prestamista vive de eso. Está aceptado a nivel internacional y por figuras que podría citar, como el titular, ahora es titular del BID, Ilan Golfam, ¿no? Que lo escuché hace años en una conferencia que él dio en unas jornadas del Banco Central, donde estableció, no fue el único que lo dijo, pero me llamó la atención porque lo dijo muy enfática, ceremoniosamente, dice, el principal problema del sistema financiero internacional hoy es el exceso de liquidez mundial. Quiere decir, sobra capital financiero en el mundo. Por eso los países no se endeudan solo porque lo necesitan. Se endeudan porque tienen una cuota, un cupo de endeudamiento, y por eso aparecen todas estas ofertas, como el Bonte 2030 y otros más. Ahora, ¿qué pasa con esas deudas? Cada vez aumenta más la proporción de los intereses a pagar. El gobierno, por presupuesto, calculaba una cifra parecida a la que arrastraba la última gestión Massa. La idea de que este año se tenían que pagar de intereses unos 10.500 millones de dólares. Las cifras informales hablan de que el año pasado se podrían haber pagado entre 11 y 12.000 millones de dólares, lo cual no es moco de pavo, ¿verdad? Formalmente es un 11% del gasto público, ¿no? Pero con una aclaración importante. ¿Cuánto es los intereses devengados totales del gobierno? Si uno agarra el informe trimestral de deuda, encuentra con que, palabras oficiales, todo lo que estoy diciendo acá es de base oficial, la tasa de interés promedio ponderada del Estado Nacional es 7,93% anual, un 8%. Entonces, caramba, si uno hace un cálculo de almacenero diciendo tenemos una deuda de 485.000 millones de dólares y una tasa oficial de interés promedio ponderada del 8%, eso nos da que los intereses devengados por año suman 38.000 millones de dólares. 38.000. Esto, ojo, cualquiera que abra la página web del Ministerio de Economía lo encuentra. El devengado. ¿No? Intereses devengados. ¿Qué ocurre? Los intereses devengados, a medida que se van cumpliendo, que no se pueden pagar, se capitalizan por anatocismo. Claro. ¿No? El anatocismo es el interés compuesto o el interés sobre los intereses. Es decir, yo no puedo pagar una deuda, una tarjeta de crédito, la renuevo, pero los intereses que no puedo pagar se transforman en capital y devengan nuevos intereses. Ese es el problema del anatocismo. Ahora, ¿qué ocurre?
Si uno hace esta cuenta a mano alzada, se encuentra con que el gobierno estaría pagando casi solo una cuarta parte de los intereses anuales. O sea, no solamente no pagamos ni podemos pagar ni por las tapas amortizar capital o deuda original, sino que sobre eso tenemos el agravante que no podemos pagar salvo la cuarta parte de los intereses. Aún en el supuesto más benévolo, como el 46% de la deuda pública es intraestado, es decir, está en manos de organismos del Estado. Bueno, desde hace años, y el kirchnerismo lo sabe por experiencia propia de todo el tiempo que estuvo, no importa, deberle al propio Estado es bicicletear la deuda, patearla para adelante, sí, claro. te computo intereses. Pero, ¿qué ocurre? Esos intereses no se visualizan enseguida, porque se van apropiando a medida que van venciendo. Esto, entre paréntesis, el que lo denunció, no estamos solamente hablando de gente de nuestra forma de pensar, sino Carlos Rodríguez del SEMA, que le imputó, que fue propuesto por Milei como presidente del Banco Central, él y también Roque Fernández como ministro de Economía, y declinaron, y lo dijeron ahora con todas las letras. Carlos Rodríguez publicó el otro día un artículo por la falta de seriedad de Milei, hasta habla de su inestabilidad emocional y mental. Sí, en un último artículo en El Cronista Comercial. Sí, o Infobae, sí. Puede ser que lo haya levantado también. Eso lo dijo públicamente, pero él acusó hace unos 2 meses a Milei de estar falseando el superávit fiscal primario, porque no computa los intereses de vengados. Que los intereses de vengados se transforman después en más gasto público y no se computan de tal manera en el cuadro del boletín fiscal, que viste que tiene dos capítulos, el capítulo de lo percibido y el capítulo de lo devengado. Claro. Entonces tenemos una deuda que se está incrementando solamente por intereses impagos en unos 30.000 millones de dólares al año. O sea, estamos frente a... O sea, un ajuste totalmente insostenible si solamente una cuarta parte de los intereses se pueden pagar. Exigirle mayores sacrificios a la población me parece que es totalmente inútil ya a esta altura del partido. Lo sería. Bueno, por eso el famoso problema. Siempre cito el fallecido profesor Walter Veralli Allende, que no sé si vos lo conociste, yo lo traté. Me acuerdo que más de una vez hablando conmigo me decía, Héctor, mire, entre emitir moneda y emitir deuda, por definición, aunque las dos formas no sean recursos genuinos, no sean con recursos genuinos del Estado, es decir, con superávit fiscal, pero de las dos formas perversas, siempre por definición va a ser preferible emitir dinero a emitir deuda, porque por el dinero que emito no pago interés y por la deuda sí. Claro. Y además la deuda conlleva una serie de condicionantes y compromisos, como lo estamos viendo, que vienen avalados a nivel internacional. Quiere decir que todo esto traté de apretarlo, dejando de lado otros datos laterales, para aclarar que, en mi opinión, estamos frente a una angustia del gobierno que no va a decir ningún gobierno y que me sorprende que tampoco diga la oposición. La angustia de que el llamado programa Milei ha fracasado. Ha fracasado porque si hicimos todo este esfuerzo para obtener un superávit fiscal de 10.4 billones de pesos, y esos 10.4 billones de pesos se dedicaron exclusivamente a pagar intereses, y aún así esos intereses son una tercera, cuarta parte de los intereses totales, por lo menos son la mitad de lo que debiéramos pagar a los acreedores privados y organismos internacionales. Quiere decir que desde el punto de vista estrictamente financiero, del equilibrio de las finanzas públicas con respecto a la deuda, ha fracasado. El gobierno Milei es un remake de Macri.
¿no? Es decir, nos salvamos con un paquete de 50.000 millones de dólares. Recientemente el gobierno ha instalado, por ahí para defenderse de este endeudamiento perenne, perpetuo, diciendo, sí, pero está bien, estamos contrayendo deuda, pero es para cubrir los problemas de las anteriores administraciones, y parece que esto no es así sin duda. Bueno, sí y no, es claro. Primero, una regla general, todos, sin excepción, todos los gobiernos, desde el 76 hasta la fecha, y hay antecedentes todavía, todos los gobiernos han lamentado la herencia recibida y todos la han aumentado, ¿no? En eso no hay excepción alguna, ¿no? Así es. Y el gobierno Milei está haciendo lo mismo. Yo hice un cálculo porque los números se han distorsionado con la administración Milei. Alberto Fernández, tomando los datos a noviembre, a fin de noviembre, dejó una deuda pública de 438.000 millones de dólares. Redondeando los cientos de miles, 438. En este momento está en 485. Es decir, medido entre puntas, la deuda habría aumentado unos 46, 47.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? En diciembre hubo una anomalía que se está blanqueando de a poco. En diciembre, cuando se produce la mega devaluación del 118%, La de diciembre, claro. es claro, la deuda pública en pesos, que era más de la mitad de la deuda total, creo que era el 54% de la deuda pública total, bajo la gestión Massa, fue canjeada sistemáticamente por bonos duales o bonos de tipo duales que indexaban la deuda por tipo de, lo decía directamente, creo que vos lo citaste también en alguno de tus programas. O en pesos o linkeados por la devaluación del dólar. Es claro, una de dos, o ambas, porque eran alternativas. Se indexaba la deuda en pesos por inflación o por tipo de cambio, el que fuese mayor. Claro. Entonces, durante la última gestión, el último año, la gestión Massa, la deuda se indexaba por tipo de cambio, porque el tipo de cambio iba variando. Después se produce un salto con Milei y ahora se está produciendo una indexación por inflación, pero que se sigue respetando el mismo esquema. Ahora, cuando Milei hace esa devaluación, macro devaluación de diciembre, computa una disminución de deuda por el equivalente de 54.000 millones de dólares. Esto lo dice el informe oficial. O sea, habiendo hecho una devaluación de más del 100%, produjo una licuación en el valor de la deuda. Pero es claro, esa licuación es formal, es aparente, Sí, porque después mes a mes claro, lo va recuperando. Cuando se aprecia, se expande. Claro, de hecho, había un informe, un paper de un colega que había sacado la conclusión que en los primeros meses de Milei la deuda se había contraído. Claro, por la devaluación, directamente por un tema contable, se contabilizó en menos en términos de dólar, pero después con la apreciación fue aumentando. Exacto, aunque si vos te fijas en el cuadro de flujos y variaciones, los primeros meses, si no me equivoco, iban aumentando la deuda a un ritmo de 10.000 millones por mes, que después se afiató, porque al descender la inflación tuvo su repercusión en la deuda. Pero lo que digo es que no es que esa deuda haya desaparecido, desapareció contablemente, pero se está recuperando con la indexación gradual que viene reconociendo la deuda en pesos y las nuevas tasas por colocación de deuda en dólares, la deuda que se está refinanciando quincenalmente. Estamos hablando de tasas de interés que tienen un piso del 30%, pero que pagan
más del 30% en pesos. Creo que el promedio de lo que se está colocando, aunque varía por título, porque cada título tiene condiciones, plazos, etcétera, pero la tasa promedio oscila entre 44, 45 y casi 50%. Con lo cual es el paraíso del carry trade, porque yo, teniendo el dólar acá no solamente estabilizado, sino atrasado, con tasas de interés del 45 al 50%, he mejorado ostensiblemente la rentabilidad del carry trade. Por eso, en mi opinión, está bien, en la opinión de Juliano, en mi opinión, el gobierno trabaja para el carry trade. Porque sería un verdadero populismo para el sector financiero rentístico. Sí, es populismo, pero para el sector financiero rentístico. Héctor, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Sí. ¿Nos acompaña? Esperamos un ratito los consejos comerciales y volvemos. Gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Regresamos en Panorama Económico, estamos con la presencia del licenciado Héctor Juliano y en esta segunda parte vamos a redondear lo que el Héctor había desarrollado antes de entrar al corte, y la pregunta que quisiera hacerle es ¿qué papel jugó la inflación en este ajuste, en este modelo que estamos describiendo? Mira, el ajuste, la inflación creo que jugó un papel determinante en el ajuste o pseudo ajuste fiscal. Porque un ajuste fiscal es efectivamente, llámese motosierra o como se quiera llamar, es una apelación a mover las variables financieras reales, las financieras del presupuesto. En cambio, el superávit fiscal logrado por el presidente Milei,
repito, 10.4 billones de superávit fiscal primario, de los cuales 8.6 se dedicaron inmediatamente al pago de intereses. Y el 1.8 restante se utilizó para comprar anticipadamente dólares para pagar los intereses extranjeros a los fondos buitre en enero. Así que todo el esfuerzo del ajuste se utilizó para pagar intereses de la deuda. Ahora, ¿cómo se logró ese ajuste? La inflación es el principal instrumento de redistribución de ingresos que existe. Eso es una realidad. Y la inflación es un proceso acumulativo. A eso hay que apuntar. Porque la gente, la imagen de la inflación es, bajaron los precios. Si bajó la inflación, bajaron los precios. No, los precios no bajan nunca. La inflación mide el incremento, la magnitud del incremento de precios. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que la gente no sabe es lo siguiente. El gobierno se lamentó de la inflación heredada de la administración kirchnerista, ¿no? Que terminó un año con 211%, pero porque se agregó un 25.5% de diciembre, que era inflación de Milei, no era inflación ¿cómo se llama?, de Fernández. Alberto Fernández Massa, claro. Hasta noviembre la inflación a mí me da un cálculo de 166%. No era moco de pavo, había un proceso inflacionario. Si no me equivoco, en octubre Massa había llegado al 10 o 12%. Estaba en 2 dígitos, exactamente. O sea, acá no se salva nadie en materia de responsabilidad inflacionaria. Pero la gente desconoce esto. La inflación Milei, desde que asumió en diciembre hasta abril, es de 202%. Así es, de punta a punta. Sí. Caramba, el hombre que vino a derrotar la inflación hasta ahora no mostró que derrotó la inflación. Aparte, Héctor, fíjese una cosa, no hay ninguna diferencia entre el modelo de inflación vía licuación de jubilaciones o salarios de la administración de Alberto Fernández con Guzmán, Batakis o Massa, que con la de Milei. Salvo que en la de Milei sí hubo cierto ajuste de cantidades, por ejemplo, despido de trabajadores y también el cese de la obra pública, pero en ese sentido sigue la misma línea. La inflación es un articulador de la licuación de gasto. Exacto, hasta Milei lo reconoció en un momento donde dice, la diferencia entre mi gobierno y el anterior, refiriéndose a Massa, cuando le plantearon de que Massa estaba haciendo un proceso análogo, pero mucho más tibio. Así es. Dice, es que nosotros no vamos a hacer un proceso gradual, nosotros vamos a hacer un proceso de shock. Así que es una cuestión de método, no de fondo. Por eso yo señalaba que el artífice de haber dejado la deuda pública en pesos indexada fue Massa, ¿no? Ahora, lo del uso de la inflación como herramienta de ajuste es importantísimo, porque en efecto, como vos decías, hubo una licuación de gasto público. La licuación de gasto público, la tengo acá porque vale la pena citarlo, no la de base caja de este año, sino la que cerró el año pasado, en el 2024. Expliquemos, bueno, para los espectadores, lógico, la medición que se hace es en valor absoluto y en porcentaje. Esto lo muestra la planilla de boletín fiscal. La inflación es favorable al gobierno porque le permite aumentar gratuitamente sus ingresos. Por ende, cuando existe inflación, existen dos beneficiarios: las empresas, que capitalizan la remarcación de precios, y el Estado, que recauda más por eso, porque cuanto más inflación hay, más se recauda por IVA, por ganancias, por bienes personales. Aumenta la base imponible del impuesto, claro. Claro, aumenta la base imponible. O sea que también lo que se observaba en la gestión Guzmán-Massa era el tema de que como los precios aumentaban las bases imponibles de los impuestos procíclicos. Por lo tanto, la gente terminaba pagando, por ejemplo, más IVA por la inflación. Exacto. Pero vos fíjate que el año 2024, comparado con el año anterior,
Los ingresos totales del Estado, gracias fundamentalmente a la inflación, aumentaron 203%, mientras que el gasto público aumentó 133. 70 puntos menos. Esto fue la ecuación de gasto. Exactamente. La ecuación de gasto, porque incluso dentro de eso, las prestaciones sociales, que dentro de los cuales está la parte jubilatoria, que fue la que llevó la peor parte del asunto, aumentó también un 147%. Quiere decir que el ajuste se logró básicamente primero por licuación de ingresos, baja de remuneraciones reales, ¿no? En términos reales, medidos contra inflación, ¿no? Por las dudas para la gente, el salario real es el salario nominal menos la inflación que da el salario de bolsillo o salario real. Exactamente. Una caída fortísima e impietosa de jubilaciones y también de valores de cargas sociales, que bajaron drásticamente. Eso unido a la suspensión de obras públicas. 2.000 obras públicas suspendidas, lo cual le significó un drástico proceso, no solamente de reducción, sino de generación de recesión. Exactamente. Por eso, lo que generó un impacto fiscal adicional por caída de la recaudación. Claro. Claro. Exacto. Fíjate que ahora el otro día leía un informe de una consultora que señalaba esto, que creo que el mes cerrado en mayo o el anterior en abril se registró en términos reales una caída de la recaudación, producto de la recesión movida por este procedimiento. Y el tercer factor... Pero una cosita quisiera agregar, Héctor. Sí. La recaudación no está cayendo en términos reales tan solo por la caída de nivel de actividad, sino por el efecto de cierres. O sea, destrucción de empresas. O sea, ese contribuyente ya no vuelve, digamos. Claro. Lo cual te genera otros grandes incentivos. Las recientes reformas de control de recaudación de impuestos han caído. Claro. Umbrales de control están cayendo, por lo tanto genera un mayor incentivo. Y una especie de blanqueo permanente sin recaudación, lo cual va a repercutir en el futuro desempeño de recaudatorio, ¿no? Sí, sí. Y otro elemento que vos lo sabrás mejor que yo, que es la cantidad de monotributistas que se borraron, o gente que pasó a la economía informal. Claro, claro. ¿No? Es decir, antes de estar tributando, cayeron en el pluriempleo, obviamente muy precarizado, pluriempleo muy precarizado, o eventualmente a darse en alta el monotributo para eventualmente tener una obra social, aunque modesta, tenerla y facturar algo, ¿no? Sí. O sea que los tres factores que para mí determinaron la reducción del gasto público fueron, primero, caída generalizada de los ingresos reales, ¿no? Después, suspensión de obras públicas y programas en general, programas sociales de distinto tipo. Algunos, como el Ministerio de la Mujer merecido, otros, como ciertas reducciones hospitalarias discutibles, después otras despidos, algunos justificados, muchos en realidad lo que se acogieron fue al régimen de retiro voluntario, ¿no? O directamente les convino, porque por indemnizaciones, creo que las indemnizaciones son 10 o 12 meses que la dan, ¿no? No era mucho estímulo, porque el estímulo de irse con una indemnización, después cómo volvían a conseguir trabajo, ¿no? Significaba el pase. Y el tercer elemento fue el tarifazo, el golpe de precios y tarifas de servicios públicos, que entre paréntesis es uno de los factores que distorsiona el cálculo inflacionario, porque los servicios públicos, dentro del índice de la canasta básica total, tienen una ponderación baja. Porque la canasta del año 2004. Es claro, toma la canasta de 2004 con una ponderación baja, entonces en realidad
No digo que estamos haciendo lo que hizo Guillermo Moreno en el 2011, 2007, ¿no? Pero ahí porque tomó valores artificiales, en lugar de tomar los valores reales de relevamiento de la encuesta permanente de hogares, tomó los valores convencionales de los que fijaba nominalmente el gobierno y que no cumplía nadie, con lo cual estaba distorsionando. Igualmente, Héctor, tenemos el problema, aparte de que la canasta sufre obsolescencia, un colega calculó que más o menos en términos anuales la canasta subestima la inflación entre 15 y 22 puntos por año, ¿no? Pero hay otro tema también. Este gobierno liberal está interviniendo en los principales precios de la economía, paritarias, tasa de interés, exacto, y también en la regulación de ciertos servicios que están pisados, o sea, están atrasados. Sí. Servicio público de transporte, combustibles, prepagas, están siendo autorizados. Por lo tanto, tenemos un esquema de inflación reprimida. Mira, vos citabas esto, justamente se le está censurando que por razones evidentemente electorales, ¿no?, el gobierno trata de atenuar en lo posible el impacto inflacionario este año, tratando de mostrar un índice de inflación decreciente, ¿no? Lo que está logrando, aclarando siempre que la inflación es un proceso acumulativo. Yo lo comparo con esto. Tengo una inflación a nivel 100 acá, la llevo a 200. Y después la estabilizo en 200. Y digo, no, yo estabilicé la inflación. Sí, estabilicé la inflación a este nivel, pero los salarios me quedaron 20, 30, según los casos, de 20 o 30 puntos debajo. Porque una cosa importante es saber diferenciar la inflación del nivel de precios. Nosotros actualmente tenemos una inflación pisada, pero tenemos un nivel de precios altos. Producto de la doble inflación que hemos tenido, la inflación en pesos y la inflación en dólares, ¿no? Exacto, producto de que buena parte de nuestros costos están dolarizados, ¿no? Sí. Y además el factor que es una contradicción manifiesta en un gobierno que se proclama a los gritos liberal, ¿no?, de que no hay controles de precios, que siguen subiendo, pero ahora nos encontramos que hay controles de salarios. Hay tope en las paritarias del 1% o directamente un gobierno que demora la homologación de los convenios colectivos de trabajo. Entonces, pero aparte por el tema del problema de la medición de la inflación, las paritarias van a ciegas, porque en realidad tenemos una canasta vieja, precios que no son sinceros. Entonces, digamos, si nos atuviéramos solamente al índice de precios oficiales, realmente se estaría negociando paritarias también a ciegas, ¿no es cierto? Sí. Mira, hay un factor importantísimo que no se tiene en cuenta, pero vos conceptualmente lo ubicarás bien. La inflación se define como el aumento generalizado y continuado de precios. Pero hay un factor tan importante como el primero, que es que la inflación se produce bajo un esquema de distorsión de precios relativos. ¿Qué quiere decir eso para los espectadores? Que no todos los precios de la economía aumentan en la misma proporción y con la misma frecuencia, con lo cual se produce un desajuste permanente, ¿no? Es algo así como el hipo al organismo, ¿no? Que una vez producido el desajuste, ¿qué ocurre? Se produce un arrastre en la cadena de precios. Es claro, el comerciante medio, y a mí la lista me vino en aumento. Entonces, si yo... pero si suben los precios de los combustibles, por ejemplo, aumenta generalizadamente. Y así sucesivamente, como dice, todos se van pasando la pelota, todos van pasando. Bueno, ese es el factor de distorsión de precios relativos, que creo que es uno de los peores factores que está operando en este gobierno y que nadie señala. Yo le doy una importancia muy grande a esta distorsión de precios relativos porque es tan importante como la inflación en sí, porque es un factor determinante en este desajuste.
El gobierno no ha frenado los precios relativos, al revés, como vos decías, lo ha pisado. Los ha distorsionado porque está ocurriendo lo mismo que pasaba durante los 10 años de convertibilidad. El retraso cambiario genera, sí, cierto disciplinamiento de los bienes transables que compiten internacionalmente, porque el retraso cambiario más la baja de aranceles, a eso lo disciplino, sobre que muchos de ellos van al mercado interno, no les queda otra más que quebrar o directamente importar. Ahora, los otros precios que no están disciplinados son los de servicios. Algunos sí los puedo disciplinar a través de pisarlos, prepaga, cuota médico-asistencial, transporte público de pasajeros, hasta por ahí va. Educación privada. Eso ya no. O por ejemplo, los servicios comunes que están fuera del alcance de los controles, además, eso ya no. Además, fíjate que también las obras sociales tienen un mecanismo de indexación automática, porque son un porcentaje sobre la nómina salarial, de tal manera que un 3%, tanto los aportes, lo mismo que pasa con los aportes en general, tienden a aumentar de todas maneras. Aparte que las prepagas aumentan de otro modo, con las carencias. En vez de darle a usted 2 pares de lentes por año, le doy uno, o le doy los vidrios. Y los copagos. Exactamente, o sea, es un modo de aumentar también, indirecto. Por eso digo, acá, por eso yo había aclarado, digo, ojo que el gobierno Milei, durante su gestión, ha aumentado la inflación de Milei, 202,21%. Así es. Y hay otra que está debajo de la alfombra que más o menos la hemos puesto por qué acá, ¿no? Y no es, como hemos visto, y no es la inflación que refleja realmente. Por lo cual yo no tengo autoridad para, denunciarlo, por así decirlo, pero veo que existe un proceso fundado de incertidumbre, porque los hechos no se corresponden con la realidad declarada. Es decir, el presidente Milei sale con bravatas, con hemos derrotado la inflación, pero son palabras nada más. La gente va al supermercado, pero los precios del supermercado, esto lo he tenido oportunidad de conversar con gente simple que va al supermercado y con supermercadistas que hablando con ellos me lo dice, nosotros recibimos lista de precios nueva toda la semana. Sí, vendrán más, vendrán menos, pero la distorsión de precios relativos es la que está provocando este problema. Exactamente. Porque, por ejemplo, cuando vendo un litro de leche, no estoy vendiendo leche, estoy vendiendo logística también. Detrás del costo de la leche hay toda logística que va desde que el tambero ordeñe y se lo entrega a la usina láctea hasta que ésta lo transporta a mayorista, detalle, hasta que llega el sachet a la góndola. Eso es lo que por pasa. eso se quejan con justicia los productores agrarios, ¿no? De que lo que le pagan a ellos en relación al precio de góndola es de 4 a 5 veces, no sé, todas las empresas PYME están sujetas a la misma regla, ¿no? La yerba mate en Misiones, no hay productos, los tamberos. Exactamente. Lo decíamos en un programa atrás con el doctor Ragonesi, es decir, generalmente el productor, el PYME se queja mucho de los costos laborales o de los impuestos, pero hay 3 costos muy importantes que por ahí pasan inadvertidos. Los alquileres, los arriendos rurales, los alquileres de los locales comerciales, el financiamiento, descontar un cheque, el financiamiento a 30, 60 días, el descubierto bancario, por ejemplo, y en el caso de los productores agropecuarios, la logística, el transporte, que les come buena parte del ingreso que obtienen por la venta del grano, ¿no? Yo hace años siempre vengo señalando que hay un costo invisible que nadie habla. Todos los economistas del establishment pueden hablar horas enteras sobre distintos factores de aumento de costos. Nadie habla del costo financiero. Exactamente. Como si no existiera. No. Es como un aliado del que yo no voy a hablar. Claro, de eso no se habla. Cuando veo que se detienen, pero es claro, el costo de transporte, por el impuesto. Eso se multiplica al infinito, mientras que el costo financiero no se menciona. Ahora, hay un factor importante que, aunque sea, le dedicaríamos unos minutos a las novedades de esta semana. Ahí iba eso. Si no quedó algo en el tintero, vamos a las últimas medidas. Bueno, primero y principal, confieso con toda honestidad que todavía estoy armando el rompecabezas de las medidas. Porque son medidas que fueron anunciadas
y que se están instrumentando gradualmente, ¿no? Algunas de ellas con fechas de julio o siguientes, y que va a haber que desentrañarlas, pero concretamente estas medidas son una maniobra desesperada del gobierno para proveerse reservas y para poder pagar a los acreedores. Esas son las dos finalidades centrales, ¿no? Y la provisión de reservas comprometida con el Fondo Monetario Internacional ya es vox populi que no se cumple. No se cumple. Se cumple con deuda. Entonces volvemos a la paradoja menemista, porque si uno quiere tomar un modelo de realidad, yo llamo a este modelo neomenemista. Primero, porque uno toma el libreto y es el mismo exacto libreto, ¿no? Desde el atraso cambiario hasta las privatizaciones, desde el discurso de mejora de la eficiencia del Estado hasta las mejoras en el nivel de vida y en los viajes al exterior, la época del DM2. Así es. O sea, tenemos una especie de menemismo 2.0, ¿no? Con Milei. Pero ¿qué ocurre? Eso no está funcionando. Y entonces esta batería de medidas, entre las cuales señalé las más importantes, son un adelantamiento de la refinanciación de los vencimientos para tratar de patear para adelante en lo posible las obligaciones del gobierno. Por eso nadie descarta de que esto está influido para llegar a las elecciones de octubre con un cuadro mejorado de inflación estabilizada y el aguante de la deuda y de las reservas con deuda externa. Y esa fue la característica del menemismo. La convertibilidad duró lo que duró el sostenimiento de la deuda externa. Ejemplo que se doy siempre. Menem asume la presidencia con una deuda de Alfonsín de 62.000 millones de dólares y la deja en el doble, 122.000. Y en el ínterin privatizó activos la capitalización públicos, de la deuda externa. Claro. Unos 35.000 millones, y resulta que eran, entre otras, con el viejo argumento del pago de deuda con activos, diciendo, vendemos las empresas del Estado para bajar la deuda. No, vendieron activos por 35.000 millones de dólares, de los cuales 17.000 fueron con título público y el otro habría sido neto, ¿no? Números generales. Nunca hubo un informe oficial claro al respecto, ¿no? Pero ahora nos encontramos con algo equivalente. Ahora nos endeudamos para sostener reservas y deuda. Y recientemente el ministro dijo que iba a acudir a la venta de activos para recomponer el nivel de reservas. Claro, por eso es la versión 2.0. Y una de las razones, bueno, por eso las medidas que se han tomado. La recompra de put es en realidad, yo digo, una especie de guadaña para el gobierno. Porque el put, expliquemos para los espectadores, lógico, es la opción de pago anticipado, la opción de cobro anticipado que tiene el acreedor, ¿no? Como fue con estos bonos Bonte, que son a 5 años de plazo, pero pasados 2 años, el acreedor puede presentarse y reclamar el pago anticipado de la deuda cash en el momento. O sea, es como si yo te firmo un pagaré a 5 años, pero vos a partir del año y pico podés venir y reclamármelo y no puedo dar. Y la recompra de put se hizo, por un lado, para liquidar la deuda pendiente. Una parte venía de Massa y otra parte fue generada por el propio Milei. ¿Pero para qué? Para que ese dinero recaudado se desplace ¿a qué? A colocar más títulos de la deuda pública a través del Tesoro, que es lo mismo que se da también en esto que se hizo con las letras LEFI. Las letras LEFI que se utilizaron para transferir
deuda que estaba en cabeza del Banco Central, que no estaba computada como deuda pública, a deuda del Tesoro. Con lo cual la tendencia de aumento de la deuda es irreversible. Entonces nos encontramos con que se sigue produciendo el mismo resultado y el mismo objetivo buscado. Salir de una crisis de deuda por impago con más endeudamiento. Y la clave que nos ofrecen es que el premio de todo este esfuerzo de ajuste y de reendeudamiento va a ser, y ya lo está haciendo, la vuelta del país al mercado internacional de capitales, es decir, a volver a endeudarnos. O sea que el premio de este ajuste fiscal unido a todas este programa de la tercera fase financiera, tienen por finalidad volver al mercado internacional de capitales, es decir, volver a endeudarse, subir más la deuda. Y creo, no sé, para redondear la idea, creo que una de las angustias del gobierno con respecto a las elecciones es que acá hay un cortocircuito, a mi juicio, con el Fondo Monetario Internacional, porque dentro del fondo, como ocurrió con el megapréstamo a Macri, están, como sabemos, sus internas. Y hay una fuerte oposición interna, ya se lo dijeron a Macri y ahora lo volvieron a repetir ahora. Sí. Casi la mitad de los miembros del board, del comité ejecutivo, votaron en contra de darle otro préstamo a la Argentina, ¿no? La Argentina se salvó porque consiguió una ajustada mayoría con el apuntalamiento del gobierno Trump. Lo mismo que le había pasado a Macri, cuando le dijeron de todo con respecto a que estaban dando un préstamo, el delegado holandés, que era uno de los más duros al respecto, cuando fue el préstamo Macri, acusó a la directora del fondo, que entonces era Christine Lagarde, de estar despilfarrando los dineros del fondo, porque el fondo es un fondo, no es un banco. Presta el dinero que es cuota aparte de los miembros accionistas miembros, claro. Entonces, ahora ¿qué ocurre? Dentro del programa, para que este programa tenga estabilidad a largo plazo, se le exige el cumplimiento a la Argentina de ciertas reformas estructurales. La primera, la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. El gobierno lo tiene como para presentarlo después de las elecciones de octubre. Claro, después de las elecciones. Pero ¿qué ocurre? El detalle está en que esas reformas estructurales requieren leyes del Congreso. Ahí no puede. Ya no va a tener facultades extraordinarias. Claro, no va a tener facultades extraordinarias. Se le acaba el acta parte del argumento del acta de mayo y las facultades que prescriben. De la ley de bases, claro. Entonces, para mí, el verdadero dilema que tiene el gobierno es que si no obtiene una mayoría parlamentaria, no puede hacer las leyes de reformas estructurales que le está pidiendo el fondo. Y si no hace esas leyes estructurales, no puede cumplir con las metas pactadas. Y se le puede caer todo como un castillo. Todo el andamiaje. Por eso, a mi juicio, es la explicación. Yo no hago de esto un partidismo político, como te pasa a vos. Hacemos un análisis frío de la situación. Es decir, ¿en qué dilema se encuentra el gobierno? En que ha forzado la cuerda, ha tensado la cuerda al máximo para hacer un ajuste fiscal. El ajuste fiscal es para hacer buena letra diciendo, mira, nosotros pagamos y tenemos voluntad de pagar. Está bien, pagamos una cuarta parte de lo que podemos, pero tenemos voluntad de pagar. Y además, estas medidas están todas encaminadas al objetivo de estirar los plazos y bajar las tasas de interés, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las tasas de interés bajan si baja el riesgo país. Y el riesgo país no está bajando. No. Y además, ni cayó con el blindaje, ni cayó también con el fallo de la Corte de Cristina. Es claro. El problema no era ni con uno ni con otro. El problema es que este gobierno tiene un plan totalmente inconsistente. Amén, ¿no? Que a nivel internacional también está la pugna entre el gobierno Trump y la Reserva Federal,
donde la Reserva Federal está advirtiendo, con Jerome Powell, ¿no? Está advirtiendo reiteradamente de que tendría que haber un aumento de las tasas de interés. Y las tasas de interés norteamericanas implican un aumento de las tasas de interés mundiales. La Argentina en este momento, el promedio que da el gobierno es un 8% de tasa de interés promedio. Las colocaciones en dólares se están haciendo entre el 8.8% y el 11-12% en dólares, lo cual la Argentina, junto con otros países como Ucrania y otros más, es creo que uno de los 3 países que paga tasas más altas del mundo. Pues estamos hablando de tasas en dólares, cuando las tasas en dólares están en un 5%. Y estamos garantizando un bonte, el bono que suscriben en dólares, pero está nominado en pesos, con tasas de la tasa de política monetaria argentina, 29.5%, 30%. Con lo cual tenemos un agujero en materia de coste financiero que no veo la forma que este gobierno lo pueda remontar, porque esa es la forma en que la finanza mata la economía. Es el eterno el problema, es decir, la gente confunde finanzas de economía, no se da cuenta que son 2 órdenes distintos, y la base del negocio financiero está, lo sabemos nosotros también por experiencia con nuestro maestro común, Eduardo Conesa, ¿no?, en la paridad del interés. Así es. La combinación o arbitraje entre el tipo de cambio y tasa de interés. Entonces vos fíjate lo que está ocurriendo. Estamos manteniendo tasas altísimas y con un dólar atrasado. O sea, le estamos dando la mejor combinación especulativa al capital financiero, mientras se le estamos restando a, por ejemplo, a los jubilados, que entre los cuales me incluyo, y estamos matando la economía real. Somos acreedores legítimos del Estado. Exactamente. No por los años de aporte. Acreedores especulativos. Héctor, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por la visita, pero esto va a tener un pronto desenlace. Seguramente motivará una nueva visita tuya a Panorama Económico. Desde ya te estoy muy agradecido porque nos has ilustrado muchísimo en el día de hoy. Y yo por tu invitación y el espacio también. Me siento muy halagado y me siento muy contento de que estés acá. Bueno, y bueno, señores, esperemos que esto haya sido de la utilidad de ustedes. La situación es bastante complicada, como les hemos dicho, y un poco como nos ha enseñado el maestro Héctor Juliano, estamos en medio de un modelo nefasto de deuda perpetua, ¿verdad? En donde cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida vivimos pagando y morimos debiendo. En algún momento esto deberá replantearse muy seriamente en la sociedad argentina. Nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico. Los esperamos y muchas gracias.